Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que bien, reunidos todos en casa, en armonía y esperando su acostumbrado viernes de enseñanza. Hoy quiero hablar de un tema que no es muy popular, ¿no? A nadie le gusta hablar ni de la muerte, ni a nadie le gusta hablar mucho del diablo. Bueno, hoy quiero hablar de este último personaje. Quiero hablar de lo que la Biblia ha denominado el hombre de pecado. El diablo, Satanás, tiene varios nombres. Se le llama la bestia, se le llama Satanás, el diablo, el hijo de perdición, el hombre de pecado y el anticristo, que es el personaje de quien quiero que hablemos en el día de hoy, ya que es el hombre que viene en nombre de Satanás a tomar control del mundo y de las personas que queden en él y que fácilmente serán cautivados por él cuando llegue ese momento. Hay mucha gente que no cree mucho en el anticristo, pero mi hermano, la Biblia no miente. La Biblia dice que llegará esta persona llamada la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, Satanás, el demonio, el diablo, tantos nombres que tiene. Ese hombre vendrá, tomará control y cautivará a todos con su palabrería, ¿no? Mi hermano, la Biblia no miente. La Biblia hay que solo leerla, entenderla y creerla y estar apercibidos de las advertencias que nos hacen. Una de esas advertencias es del advenimiento, es de que en algún momento llegará, se dará a conocer, cautivará y dominará al mundo con los actos que realizará, con el poder que mostrará, con la elocuencia que tendrá. Y los que no tengan conocimiento profundo de la palabra fácilmente serán engañados, cautivados y serán sometidos a lo que malignamente está preparando el anticristo. Lo que habla la Biblia sobre este personaje está en segunda de Tesalonicenses. Y Dios nos advierte sobre este tema y siento que es un aspecto, una situación de la cual no podemos darnos el lujo de no conocer. No podemos darnos el lujo de ser ignorantes en estos temas, porque de no prestar la atención, de no estar preparados, podremos ser presa fácil cuando llegue ese momento del cual la Biblia nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, de la lectura de 2 Tesalonicenses capítulo 2, he sacado 5 aspectos importantes que quisiera que usted prestara toda la atención, porque de lo que estudié de estos versículos, estos aspectos son de trascendental importancia. El primero de ellos, la mofa o burla a Dios. Sabe que el diablo, sabe que este hombre que enviará a Satanás hará una última burla a las cosas de Dios. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 5. Dice así del 3 al 5, hablando del apóstol Pablo: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, como le llama, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Amados, la Biblia nos está enseñando a través del apóstol Pablo que viene un tiempo difícil para el mundo y él hará mofa de las cosas de Dios, ¿no? Hará ese último insulto a través de este hombre llamado, como está en su Biblia, no sé cómo está en su Biblia, el hombre de pecado, ¿no?
que es el nombre que se le da al anticristo. Mi hermano, Satanás siempre ha querido imitar a Dios. Satanás siempre ha querido ser adorado, ¿no? Si Dios tiene a Jesucristo, Satanás tiene al anticristo, ¿no? Y ese prefijo anti significa contra y también significa en lugar de, que es exactamente lo que pretende el anticristo. Él se presenta contra Dios y se hace ver a sí mismo en lugar de Dios. Así se presenta, ¿no? Porque el diablo siempre ha querido que se le adore, ¿no? Lo que Jesucristo es al Padre es el anticristo a Satanás. Jesús decía: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y es lo mismo que dirá el anticristo en su momento, con la diferencia de que el padre del anticristo es el diablo, es Satanás, ¿no? Y por eso quizás este anticristo está por nacer o ya nació y se está formando y preparando para ese acontecimiento del cual nos advierte la Biblia y que se dará, ¿no? Y por el cual tiene varios nombres. Pablo dice: está por venir un hombre que se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Así dice el apóstol Pablo que ocurrirá, profetizando cuando llegue ese tiempo. Y tenemos que estar apercibidos y preparados para eso, porque eso va a ocurrir. Y solamente el cristiano que conoce las Escrituras será aquel que podrá distinguir, ¿no?, entre si es de Dios o no es de Dios. El segundo punto que yo saco aquí es: el misterio de iniquidad será restringido. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2, versículo 6. Dice el versículo 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y mira que él está diciendo lo que, dando a entender que algo tiene restringido la obra de este anticristo. Algo lo tiene retenido, que no permite que él realice las acciones que tiene por llevar a cabo. Y mire lo que dice el 7: porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Es el segundo punto que estamos estudiando ahora. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Está diciendo que hay algo que está deteniendo, y hay algo y hay quien está deteniendo las obras del anticristo, dice el apóstol Pablo. Mire, y dice el versículo 7 al final: hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Si usted lee con detenimiento estos dos versículos, el 6 y el 7, mire lo que dice el 6. Volvamos al 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Subraye lo que. Y mire lo que dice el 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La Biblia nos está enseñando que hay algo y hay quien detiene o tiene restringidas las acciones del anticristo. Es como si el Satanás, es como si el diablo estuviese encadenado, que no lo deja actuar como quisiera actuar. Dice que hay algo y hay quien, hay lo que, dice, hasta que lo que lo tiene detenido, o hasta que él sea quitado de en medio. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo aquí? Que hay una conspiración malévola, hay una conspiración maligna que el apóstol Pablo denominó el misterio de la iniquidad. Es decir, ese misterio, esa acción de la que quiere finalmente tomar posesión el anticristo
no puede tener el control porque existe algo que lo está deteniendo, algo que lo está frenando, que no lo deja actuar como él quisiera. Y mira lo que dice, por ejemplo, el libro de Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 12. Un versículo conocido por todos. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, el apóstol Pablo nos está enseñando que ese ministerio de la iniquidad, la Biblia señala que está restringido, que está detenido, que está soportado, dando a entender como que Satanás no tiene libertad de acción, hay algo que lo está deteniendo, ¿no? Y por eso por eso les dije que subrayaran cuando dice la Biblia lo que es la iglesia. Lo que lo está deteniendo, lo que lo está restringiendo es la existencia de la iglesia. Mientras la iglesia exista, él no podrá tener libertad de acción. Y cuando la Biblia dice que hasta que él sea quitado del medio, se está refiriendo al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y que mora en la iglesia. Y por eso es que dice, hasta que el Espíritu Santo no sea quitado del medio, hasta que el Espíritu Santo no se aparte y le deje libertad al diablo de querer hacer lo que él quiera, el anticristo se encuentra retenido, restringido. No tiene libertad de acción ni tiene control sobre el mundo, porque hay una iglesia a nivel mundial que, aunque todavía minoría, va en crecimiento. Y eso no permite que este anticristo realice las actividades o las acciones que él quisiera. No se da a conocer todavía como él quisiera, porque la iglesia llena del Espíritu Santo de Dios no le permite actuar como él quisiera. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero la Biblia también dice que cuando ese anticristo se quiera revelar, vendrá el Espíritu de Dios y resplandecerá y lo destruirá. Mira lo que dice el versículo 8, volviendo a segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Me encanta cuando dice que lo destruirá con el resplandor de su venida y lo matará con el espíritu de su boca. Es decir, cuando este anticristo quiera venir a revelarse al mundo, darse a conocer, él tendrá su momento. La Biblia dice que él tendrá su momento, y ya lo leímos. Él tendrá su momento en donde él dominará, en donde él someterá, pero también la Biblia dice que en ese momento vendrá el Hijo del Hombre, lo dominará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Así que al final la acción de él será totalmente destruida por la presencia resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 3. Otro aspecto que yo saco de estos versículos es que la maestría de Satanás será liberada. Es decir, llegará el momento en que el anticristo finalmente tendrá el control abierto. Ya se dará a conocer, dominará el mundo. Mire lo que dice el versículo del 7 al 10. Del 7 al 10, según el Tesalonicenses, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y dice el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad por ser salvos.
amado hermano. La Biblia lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí es que llegará un momento en que él actuará, se liberará, se desencadenará, realizará todas las acciones malévolas que tiene en mente hacer, controlando y dominando al mundo con su mucha inteligencia, su sagacidad en hacer tratos y todo lo demás. Mira lo que dice el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dando a entender que, mire, recuerde algo, el anticristo es Satanás encarnado. Todo el poder que tendrá el anticristo vendrá directamente del diablo. Debemos entender y recordar siempre eso. Y por eso que dice aquí el versículo 9, que será inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mi hermano, la Biblia dice que tendrá poder, milagros y prodigios mentirosos. Y eso habla de que este anticristo será poderoso. ¿Quién será o cómo será ese anticristo? Él tendrá una inteligencia sobrenatural, él tendrá estrategias excepcionales, tendrá una elocuencia elogiable, envidiable, convencerá con solo hablar. Además del poder, los milagros y prodigios que hará, convencerán a más de 4, incluso a escogidos, dice la Biblia. Incluso a escogidos. Y por eso, mi hermano, no debemos maravillarnos por obras, milagros que puedan hacer X o Y persona. Tenemos que escudriñar los espíritus, ver si es de Dios, ver si no es de Dios. ¿Cómo sabemos cuándo es de Dios o no es de Dios? Solamente con dejarlos hablar, ¿no? Porque si admiten a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos entender que es de Dios. Porque el diablo jamás va a reconocer a Jesús, jamás va a reconocer a Dios. Él utilizará las palabras para enredar y confundir, pero jamás tú escucharás a un emisario de Satanás elogiar a Jesús o alabar a Dios. Así que solamente hay que dejarlos hablar. Con oírlos hablar, entenderemos más allá de la elocuencia y de los poderes y milagros que puedan hacer. Con solo oírlos hablar, entenderemos cuando es de Dios, o podremos entender cuando este es un representante del mismo Satanás, el hombre de pecado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya. Y por eso la Biblia dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Eso está en Apocalipsis. Apocalipsis 13:3, la parte final, dice que el mundo se va a maravillar y se van a ir tras este hombre, tras este anticristo, porque creerán en su palabra y encima el hombre hará milagros, hará prodigios y va a enredar a más de 4, ¿no? Que se van a ir por lo que ven y no por lo que oyen. Y por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, no tanto por ver, es por el oír, porque con oír la palabra entendemos si es de Dios o si no es de Dios. Cuando se resaltan otras cosas y no a Jesús, que es el centro de la Biblia, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Todo lo que no resalte a Jesús, todo lo que no resalte a Dios, puede ser apostasía, puede ser de aquellos que niegan la existencia del Dios supremo, niegan la palabra todopoderosa de Dios. Y por eso solamente con oírlos entenderemos de qué lado están. Y por eso es importante conocer las Escrituras. ¿Cuánto dicen amén a eso? Mire, mi hermano, todos saben que se le conoce a este anticristo como la bestia. ¿Cuánto he escuchado ese nombre, la bestia? La bestia, Satanás, el diablo, el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Tantos nombres que tiene Satanás. Pero mi hermano, cuando hablamos de bestia, cuando se menciona la bestia, usted no se deje llevar pensando que la bestia tiene que ver con un aspecto externo horrible, con un aspecto externo que mete miedo. No es repugnante, sino que esa palabra bestia tiene que ver más con el carácter que con su aspecto. Ojo, es el carácter que trae
esta persona, porque la bestia es la segunda inicua, es la inicua trinidad, la segunda inicua trinidad del diablo. Porque así como Dios tiene su santa trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el diablo también, o Satanás también, tiene su inicua trinidad, que es el dragón, la bestia y el falso profeta, ¿no? El dragón es Satanás, la bestia es el anticristo, y el falso profeta es ese que enseña la palabra de Dios, engañando a los demás, no resaltando, no siendo cristocéntrico, sino que haciendo que la gente adore al anticristo en vez de adorar a Dios como lo hace el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener cuidado. Esto es para los que anotan. ¿Cuál es la inicua trinidad del diablo? Es el dragón, la bestia y el maestro inicuo, el que no enseña la verdad. Son esos falsos profetas, ¿no?, que enseñan a adorar al enemigo en vez de adorar al Santo de Israel. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso debemos entenderlos, conocerlos y repudiarlos. La Biblia nos enseña que este anticristo llegará a ser popular, llegará a hacerlo por fama y por fortuna. La Biblia enseña que él llegará haciendo pactos de paz, y finalmente Israel. Recuerden que para muchos judíos todavía el Mesías no ha llegado. Bueno, cuando se revele el anticristo, estos serán los primeros que serán engañados, ¿no? Y la Biblia enseña que ellos entenderán que finalmente llegó el Mesías que ellos tanto estaban esperando. Mire lo que dice Daniel. Vaya conmigo a Daniel capítulo 8. Daniel 8, mire lo que dice el versículo 23. Daniel 8, 23 dice así: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Cuando la Biblia dice, o cuando menciona Daniel, que se levantará un rey altivo de rostro, quiere decir que nadie podrá oponérsele. Nadie se podrá oponer a lo que él dice. Y cuando dice que será entendido de enigmas, también está haciendo relación a que practica el ocultismo, que practica cosas que no son de Dios, ¿no? Es lo que está refiriéndose Daniel cuando habla aquí. Mire lo que dice el versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El pueblo de los santos está hablando de los judíos, del pueblo de Israel. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y cuando dice la Biblia que sin aviso destruirá a muchos, eso ocurrirá porque en el tiempo en que aparezca el anticristo será un tiempo de paz. La gente estará desprevenida, la gente estará, nadie estará prestando atención al evangelio, muchos estarán descuidados y desprevenidos, y cuando aparezca este anticristo en un aparente son de paz, porque una de las cosas que lo hará ser tan popular es la mentira que traerá, haciendo ver que él traerá paz mundial, ¿no? Pero realmente lo que traerá será la destrucción de muchos, y sobre todo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, quien creerá por la elocuencia, por oírlo hablar, creerá que este es el Mesías que ellos siempre han estado esperando.
Sin embargo, la Biblia dice que ellos serán destruidos porque, mire cómo dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Ese es el anticristo del cual la Biblia, del cual Daniel profetizaba en su época, que ha de venir y ha de atormentar al mundo con su llegada ya de manera abierta frente a todos, ¿no? Mi hermano, el diablo tiene poder. El diablo tiene poderes para hacer milagros. Y si usted cree que eso no es así, mire lo que dice Apocalipsis. Vaya conmigo a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, del 13 al 14, dice así. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Voy a repetirlo. Y vi salir de la boca del dragón. Recuerden que esa es la inicua trinidad del diablo. La inicua trinidad del diablo, ¿cuál es? Entonces pregunta, pues, debe estar anotando esto para cuando vengan las vigilias. ¿Cuál es la inicua trinidad del diablo? Dice Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí están las tres inicuas, las tres inicuas trinidad del diablo. El dragón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que es el que engañará a la gente o procurará o llevará a los inicuos, los llevará a adorar a Satanás y no a Dios. Aquí lo está mencionando. Voy a leerlo nuevamente. Y al salir vi la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios poderoso. La Biblia dice, viene con poder, convocará al mundo, los someterá, los cautivará y tomará el control. La Biblia lo dice. Y por eso, y habla de las tres inicuas trinidades del diablo. Así que cualquier momento que yo pregunte eso, alguien tiene que responder. Porque ya es lo que estamos enseñando aquí para que usted tenga el conocimiento. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿No? Mire lo que dice, volviendo nuevamente a Segunda de Tesalonicenses. Busque nuevamente Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 9. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. No dice o, está usando la conjunción copulativa y. Dice, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, vendrá con cualquiera de esas tres y engañará a la gente, porque la gente, mucha gente ve lo que, mucha gente cree por cuando ve, ¿no? Y la Biblia nos enseña que la fe viene por oír, pero cautivará mucho con los milagros que hará, con los poderes que manifestará y los prodigios que realizará. Muchos se irán detrás de él solamente por eso. Y he ahí la importancia de prestar atención a este personaje maligno. Reemplazo del diablo, viene en nombre de él, delegado por él, ¿no? Para gobernar y someter al mundo. Mi hermano, cuando ese momento llegue, como dije hace un rato, habrá fiesta en el infierno. La Biblia dice que la iglesia será arrebatada, el Espíritu Santo será a un lado. ¿Se acuerdan cuando leímos hasta el momento que Él se ha echado a un lado? Bueno, el Espíritu Santo se va a echar a un lado, dice, y Satanás hará lo que quiera en el mundo. Él tendrá su momento.
Tendrá su momento de dominio, tendrá su dominio, su momento de control. Llegará un momento en donde Satanás, a través de este anticristo, tendrá su momento de control, ¿no? Y será un momento en donde los que no están preparados serán engañados. Amén o no amén. Número 4. Otro aspecto que yo veo importante aquí es que la miseria del hombre será redoblada. La miseria del hombre, mi hermano, será expuesta cuando estas cosas ocurran. Y eso será por aquellos que no escucharon, que no buscaron, que no vinieron a buscar a Dios. Esos serán los que pagarán las consecuencias. Mire lo que dicen los versículos 11 y 12. Según de Tesalonicenses 11 y 12 dice: por esto Dios les envió un poder engañoso, enviado por Dios, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mi hermano, Dios lo está diciendo. El mismo Dios, dice la Biblia, que mandará un espíritu engañoso. ¿Por qué? Porque se lo enviará a aquellas personas que, familiares, amigos, pastores, te han suplicado que vengas a buscar de Dios, que vengas a buscar a Cristo para que sea tu Señor y Salvador, y has tenido esa mentalidad egoísta de solo pensar en ti, en tus deleites, de vivir tu vida como te da la gana, de decir yo voy después. Bueno, la Biblia dice que para aquellos que se rehúsan a buscar de Dios, la Biblia dice que el mismo Dios les mandará un espíritu engañoso. Les mandará un espíritu engañoso. Y mira lo que dice. Un espíritu, para que crean la mentira, para que sean condenados los que no creyeron a la verdad, o sea, que no creyeron a la palabra de Dios, no creyeron cuando tu familiar te decía, ven a la iglesia, busca de Jesús, busca de Dios. Bueno, a eso dice la Biblia. El mismo Dios. Me asusta cuando leo eso. Mira lo que dice, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso, un poder, Dios mandando un poder para engañar a los que no quisieron venir a Él. Dice, es como diciendo, bueno, no quisiste venir a mí, no prestaste atención a tu familia, no prestaste atención a tus hijos, a tu marido o a tu mujer que te suplicaron que vinieras a la iglesia, no quisiste venir. Entonces, el mismo Dios te manda un espíritu engañoso y dice, para que sea, para que crean la mentira. Y dice más en el 12, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Los que decían, vayan ustedes, yo voy más adelante, cuando tenga 50 años yo voy a la iglesia, déjame gozar la vida ahora. Eso dice la Biblia. El mismo Dios le va a mandar un espíritu para que crean la mentira, por haberse complacido en la injusticia, por haberse complacido en no buscar de Dios. Era más chévere ir a la playa los domingos, ir a las carnes asadas, que venir a buscar de Dios. Bueno, ok, Dios te va a decir, no, nunca fue importante para ti, te complaciste en tus deleites personales, yo te voy a mandar ese espíritu engañoso para que creas en él y finalmente seas condenado. Esas personas son las que el anticristo someterá, son las que el anticristo dominará, ¿no? Por eso la palabra dice que no recibieron la verdad, sino que se deleitaron en la injusticia. Y mi hermano, ese anticristo serán los Césares, serán los Hitler, los Idi Amin, serán los Saddam Hussein, serán todas estas personas, Napoleones, en una sola persona. Será un personaje terrible, implacable, será ese anticristo. No tendrá ningún tipo de consideración con aquellos, ¿no? Ya existen tarjetas que se están haciendo en donde ya
todos los datos personales de las personas están en ellas. Ya se está organizando ese fenómeno que va a venir, en donde el anticristo someterá y pondrá una marca en aquellas personas que someterá. Ya hemos leído artículos en el mundo, ya se está ideando un chip para implantarlo en la carne humana, a fin de que todos tengan un número, a fin de que todos sean identificados y conocidos. Ya se está preparando el mundo para ese acontecimiento del que nos advierte la Biblia, que será donde el anticristo se revele finalmente y todos aquellos que no quisieron buscar de Dios serán los sometidos. Recuerda, somos minoría y por eso serán pocos los que se vayan a salvar, porque muchos que creen en la vida a su manera, tendrán las cosas de Dios como segundo plano en su vida y se deleitarán en la injusticia, como dice la Biblia. Y entonces cuando llegue ese momento, Dios dirá: no, ya no, te voy a mandar un espíritu engañoso. Ya que quisiste vivir así, te voy a mandar ese espíritu engañoso para que sigas en la mentira en que andas y para que seas condenado por no creer en la verdad. Y por eso, hermano, amado hermano que me está viendo y que me está escuchando, procura que tu familia busque a Dios. Procure que tus hijos, que tu familia, mujer, marido, primos, sobrinos, hermanos y hermanas, vengan a los caminos, para que no sean de esos que serán marcados cuando llegue el anticristo, para que no sean de esos que serán sometidos a él, que serán engañados y que finalmente serán condenados. Que nuestros seres más cercanos no sean de esos. Todavía estamos a tiempo de tomar las acciones correspondientes para evitar esa mal llamada hora, ¿no? Y no ser sometidos por el hombre de pecado. Finalmente, el número 5, y el más importante de todos, que también saco de estos versículos: la majestad de Jesús será revelada. Al final Jesús va con su majestad a dominar y a destruir a este anticristo. Mira lo que dice el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, Satanás, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Solamente, como dice la Biblia, el resplandor de cuando llegue ese día del Señor, como la Biblia lo llama en otros versículos, le habrá llegado su fin no solamente al anticristo, sino a Satanás y a todas sus huestes de maldad. Le llegará su momento de destrucción. Y la Biblia, me encanta cuando la Biblia dice que solamente el resplandor de su venida lo destruirá. No habrá guerra alguna, ya Satanás está vencido. Solamente el resplandor de cuando llegue Jesús será suficiente para destruirlo y mandarlo finalmente al lago de fuego de donde nunca debió salir. Pero en este momento, usted y yo debemos estar preparados, apercibidos, listos y procurar que todos nuestros familiares, amigos, compañeros, también entren al arca del Señor. Que todas las personas que conocemos y que apreciamos, aún nuestros enemigos, porque mi hermano, tú no querrás que nadie viva lo que va a ocurrir cuando llegue ese terrible momento en que el anticristo tome posesión, someta a los incrédulos, a los que no quisieron buscar de Jesús, y los maltrate y al final sean condenados, ¿no? La Biblia también menciona otros versículos ya para terminar. Mire lo que dice Mateo 24, 27. Mateo 24, 27 dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida. Mira que aquí habla del resplandor, aquí habla como un relámpago. Y en Primera de Tesalonicenses 5:2, Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, también refiriéndose a este mismo punto: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor será como ladrón en la noche. Es decir,
no tendrá que pasar gran cosa para la destrucción de este anticristo, Satanás y todos los que trabajan para él. Solamente la presencia del Hijo del Hombre en su gloriosa segunda venida será el fin o el momento final de la hueste de Satanás junto con este anticristo y todos los que con él estén. Procuremos, amado hermano, que las personas que amemos no se vayan junto con ellos. Todavía estamos a tiempo para poder rescatarlos, para poder persuadirlos, para poder convencerlos de que solamente hay un camino a Dios. Solamente hay un camino, solamente hay un mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre. Y que, como Jesús lo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y por eso los que quieren llevar su vida a su manera, los que creen que alejados de Jesús tendrán un final feliz, todavía trabajemos, redoblemos esfuerzos por convencerlos, por traerlos a la luz admirable del Señor, a fin de que ellos puedan ser rescatados y que puedan reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, y que cuando venga este anticristo con su palabrería barata, con sus milagros, con sus prodigios y con su poder, que convencerá a muchos, pero no a los que conocen las Sagradas Escrituras, podamos estar tranquilos sabiendo que no es de Dios y que no debemos prestar atención cuando llegue ese momento. Solamente eso podrá ocurrir si renunciamos a muchas cosas y venimos al Señor Jesucristo, que es el único autor y consumador de la fe, y en quien debemos reclinar todas nuestras situaciones, todas nuestras angustias, todas nuestras penas, todas nuestras dolencias. Debemos reposarlas en Él, porque Él es el único, no ese anticristo que se está preparando, que se está formando. Y por eso esta palabra es importante. Jesús vendrá como rey a gobernar y a dirigir al Cristo, a dirigir al mundo. El anticristo será destruido, será finalmente destituido de todas las cosas que pueda hacer en el mundo, y ya dejará de existir de manera permanente. Pero todavía estamos a tiempo para rescatar a muchas personas que podrían irse con Él cuando llegue ese momento. Por eso, amado hermano, para terminar, el hombre de perdición vendrá. Eso ni usted ni yo podremos evitarlo, porque ya está profetizado. Lo que sí podemos hacer es lograr que menos personas le presten atención cuando finalmente emerja de la oscuridad en que se encuentra, restringido y atado por la iglesia y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros a nivel mundial. La idea es que cuando Él emerja, sean menos los que les presten atención, porque ya estarán en el camino correcto, en el camino de Jesucristo, que es el único puente, la línea directa que nos lleva al cielo. ¿Cuántos están preparados o aceptan el reto de ganar a todas las personas que podamos, para que cuando finalmente llegue este anticristo sean pocos los que les presten atención? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que mucha gente tal vez no crea en el advenimiento de este anticristo, tu palabra no solamente lo revela, sino que nos advierte para que prestemos atención, conozcamos de tu palabra y no seamos de aquellos que cedan fácilmente a las acciones de este enviado de Satanás. Oro, Padre, para que todo el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, seamos de aquellos que conozcamos la palabra, podamos discernir de quién habla en nombre de Dios y quién no lo hace, y por muchos milagros, prodigios y poderes que puedan ver nuestros ojos,
Será el oírlos hablar, será el oírlos desenvolverse lo que nos dará la claridad de que si es un enviado de Dios o es un emisario de Satanás. Te pido, Padre, que esta palabra no caiga en sacos rotos. Te pido que esta enseñanza sea de advertencia para cada uno de los hermanos en Cristo, a fin que nos profundicemos en el conocimiento de tu palabra y que podamos decir: tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro protector, solo en ti confiamos y solo a ti te seguimos, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas a quienes llegue esta palabra. Te damos gracias, Señor, por toda la protección. Te damos gracias, Señor, por toda la provisión que tú nos has dado en este tiempo tan difícil. Te damos gracias, Señor, que los tiempos poco a poco se van normalizando. Te damos gracias porque tú has podido levantar de enfermedades a varios de nuestros hermanos. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Te damos gracias por ser nuestro Señor, por ser nuestra guía, nuestro protector, por ser nuestra ancla y nuestro escudo, el que nos ha llevado hasta donde hemos llegado. Y te pedimos, oh Dios, que acortes el tiempo, a fin de que podamos volver a tu casa para honrarte, alabarte, rendirte honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos este domingo en nuestra próxima prédica y enseñanza de ese día. Dios les bendiga.